Bueno, vamos a presentar al disertante, un amigo de la casa, el doctor Lisandro González, quien obviamente miembro del Instituto de Derecho y Seguro del Colegio de Abogados de Rosario, que nos va a hablar sobre un tema interesante porque son fallos de aquí de Rosario, uno de primera instancia y el otro de la sala cuarta, sobre cuantificación del daño. Le damos la palabra al doctor González. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar. La idea un poco es charlar acerca de estos dos fallos, del de primera instancia y el de segunda instancia, básicamente en lo que hace a la cuantificación del daño, si bien, bueno, vamos a contar un poco cuáles fueron los hechos, ¿no es cierto?, también, ¿no?, y factores de atribución y demás. Acá tenemos un reclamo por las lesiones sufridas por un menor de 5 años en un local de Burger King dentro del complejo Village. Aclaro, bueno, esto dentro de la ciudad de Rosario, obviamente, que le provocaron una fractura de radio y cúbito que arrojó una incapacidad de 5 puntos, ¿no? Yo ahora voy a hablar un poco en general de cómo se falló, cómo se evaluó la incapacidad en cada uno de los dos fallos, las diferencias, y después, bueno, voy a empezar a hablar en particular del fallo de primera instancia y después del fallo de sala, ¿no es cierto? Yo aclaro, bueno, que dentro del instituto tenemos gente que es muy estudiosa, que siempre está aportando, leyendo doctrina. Bueno, yo como que voy remando un poco más desde la profesión, pero bueno, por eso siempre busco algún fallo que me haya tocado intervenir que creo que pueda traer algún punto de interés, como en este caso, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que gracias al instituto yo voy cubriendo ese bache de no poder estudiar lo que querría, lo que me gustaría, ¿no? Así que bueno, gracias por el espacio, ¿no? En el fallo de primera instancia, esto lo falló el juzgado de distrito número 8, doctor Luciano Juárez. El fallo es de septiembre del año 2020 y aplicaron la fórmula Aciarri, ¿no? Aplicaron la fórmula y lo que concedió por incapacidad sobreviniente, perdón, les aclaro, yo después el fallo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, y si alguno no está en el grupo de WhatsApp del instituto, en Colabro, en la guía del foro, está mi correo y mi celular, así que me lo pueden pedir por ahí, digo. O sea que lo que sean los datos precisos no hay problema, porque yo después les pongo a disposición los fallos, ¿no? Decía que en el fallo de primera instancia se aplicó la fórmula Ciarri y se le otorgó una incapacidad, un monto por incapacidad al menor de 513.668,84 pesos y un daño moral por un 35% de esa suma, es decir, 179.784,094, sin números bien precisos, no se redondeó, ¿no? Fue estrictamente aplicación de la fórmula, ¿no? Lo que hizo un total de 693.452,93 pesos. Digamos 700.000 pesos, como para redondear un poco, ¿no? En cuanto al interés, se aplicó una tasa del 8% anual desde la fecha del hecho hasta el dictado del fallo, y luego una tasa activa, la tasa activa del Banco Nación. En sala se dictó acuerdo hace poco, el 5 de agosto de este año, la sala cuarta, con voto del doctor Ventolila, y se redujeron los montos. En el fallo, esto, bueno, después cada uno lo va a evaluar, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera se remitiría a los criterios de los colegiados. Todos sabemos que los colegiados, bueno, manejan unas tablas con valores indemnizatorios sugeridos, y el fallo de sala redujo la incapacidad a 400.000 pesos y el daño moral a 100.000. O sea que, además de reducir los montos, redujo en el caso del daño moral el porcentaje, porque los 100.000 es un 25% de lo que se otorgó por lesiones, ¿no? Eso da un total de 500.000 pesos. Los intereses no fueron cuestionados, no fueron materia de agravio, ¿no? Yo aclaro que participé en este pleito por la aseguradora de una de las demandadas, ¿no es cierto? Lógicamente, bueno, yo la tasa de interés en lo personal no lo cuestioné porque, bueno, me parece que era, para la posición nuestra,
tasas más que razonables, ¿no? Yo, digamos, para ver lo que podría ser lo que se pagaría en un colegiado por el punto de incapacidad de un menor, sabemos que las tablas no los contemplan a los menores, ¿no es cierto? Arrancan con edades productivas, ¿no? Pero bueno, hice el siguiente trabajo. Yo me fijé, tenía un fallo del año 2017 de colegiado 1, donde reclamaba un menor de 10 años y le habían dado 23 puntos de incapacidad, con una indemnización de 200.000 pesos por incapacidad y 160.000 por daño moral. Justo este fallo del año 2017 sale unos días antes del cambio de tabla, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces era una tabla que estaba hacía bastante tiempo, y la tabla superior, la tabla, perdón, posterior, incrementó nada más que en un 20% las incapacidades. Así que yo más o menos lo que pude establecer como una comparación, haciendo un promedio entre las dos tablas, que el valor por punto que se concede en ese fallo, que habría sido de 8.700 pesos, tendría un equivalente a lo que la tabla contempla para un adulto de 62 años, con ingresos. Como para tener una referencia, ¿no? Porque siempre con el tema de los menores, bueno, estamos por ahí en una zona más gris al no estar contemplado en la tabla. En general, este dato del daño moral es interesante porque los colegiados por ahí les suelen dar mayor porcentaje de daño moral que si fuera un adulto a los menores, ¿no? Ahora bien, si yo hago esta relación al momento del dictado de fallo de primera instancia, me da que el valor por punto, según la tabla, para una persona de 62 años era de 32.600 pesos, mientras que el fallo lo estimó en prácticamente 103.000 pesos. O sea, prácticamente 3 veces más de lo que suponemos podría haber fallado un colegiado, ¿no? La alzada lo baja 80.000 pesos, ¿no? De todos modos, bueno, esto yo no sé si es una casualidad o qué, pero bueno, el fallo de la sala, que fue 2 años más tarde del fallo de primera instancia, encontramos que la tabla vigente de colegiados para el momento del dictado del fallo de Cámara daba que para una persona de 62 años el punto estaba en 78.454. O sea que bueno, que de acuerdo al cálculo un poco aventurado que yo hice, me estaría coincidiendo, ¿no? Que los volverían a llevar a la misma categoría en la sala. Lógicamente que bueno, que con un componente de tasa activa de los 2 años desde el dictado de primera instancia a segunda instancia. Pero bueno, que esto más o menos no haber confundido con esta elaboración que hice, ¿no? Es simplemente para situar, bueno, la comparación de los valores en lo que serían las tablas de colegiado, ¿no? Y aclarándolo que lo hice con un fallo de un menor, ¿no? Por ahí, bueno, se puede encontrar precedentes con otras evaluaciones, ¿no? Antes de entrar a analizar los fallos, recordamos lo que dice el artículo 1746 del Código Civil, ¿no? Que es el artículo que en definitiva está indicando cómo se tiene que indemnizar, ¿no? Por lesiones, ¿no? Dice, indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Después menciona los gastos médicos, dice: en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. También, bueno, se citan en los fallos, lógicamente, el artículo 345 del Código de Procedimientos de la provincia de Santa Fe, que menciona: cuando la sentencia contenga condenación al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, saldo de rendición de cuentas u otros análogos, expresará concretamente cuáles deben satisfacerse y fijará su importe en cantidad líquida o las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. De no ser posible determinarlas, dispondrá el nombramiento de árbitros o establecerá prudencialmente su monto, siempre que en ambos casos estuviere probada la existencia de aquellos. Respecto al texto del artículo 1746, bueno, yo justo conversaba con una colega unos días atrás sobre
sobre este artículo. En mi entendimiento, yo creo que estaría haciendo mención a que se debería aplicar alguna de estas fórmulas, ¿no? Si bien, bueno, aclaro que yo por la posición que llevaba en el pleito cuestioné la aplicación de la fórmula y conociendo lo que son las tablas, ¿no es cierto? Lógicamente, más allá del criterio que uno tenga, bueno, uno tiene que defender a la parte que le ha tocado, ¿no es cierto? Estas fórmulas, en definitiva, lo que hacen es contemplar el impacto de la incapacidad en la actividad productiva futura de la víctima, así como la renta que produciría esta indemnización recibida en un solo pago, ¿no? Entonces, bueno, contemplan estos dos aspectos para llegar a un monto indemnizatorio. Justamente por eso el artículo dice que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Es decir, que este monto indemnizatorio que recibe, considerando la capitalización que iría teniendo más el gasto que va haciendo, bueno, cuando se termina el plazo que se estima de vida productiva, se debería haber agotado ya. Respecto a la aplicación de fórmulas, bueno, yo lo que puedo saber de nuestra provincia es que Ciudad de Santa Fe está aplicando fórmula, Rafaela también está aplicando fórmula y Reconquista también está aplicando fórmula. No digo que no se aplique en otros lugares, son los lugares donde yo sé positivamente que se aplican, ¿no es cierto? Lo que hace a la jurisprudencia de Rosario, bueno, sabemos cuál es tanto el criterio de los colegiados como los juzgados de circuito. Conozco una sentencia también de Distrito 9, también hay un menor ahí en el reclamo, un accidente también en un supermercado, un supuesto similar, y en esa sentencia también se aplicó a Ciarri. Está cuestionada, está en apelación y la tiene la sala tercera, así que bueno, cuando salga ese fallo vamos a ver si confirma o no el criterio de aplicación de estas fórmulas o remite también a lo que son los criterios de las tablas de colegiado, ¿no es cierto? Y esto, bueno, lo menciono simplemente como un bonus track, digamos. Hay un fallo de la sala de circuito, ¿no? Los autos son Larenti con Bigliodori, voto del doctor René Galfré, es un acuerdo del 5 de julio del 21, de hace un año. En este fallo se redujeron al 50% los montos de primera instancia, ¿no? Era un fallo de circuito 3. Conocemos que hay una tabla de circuito, que es una tabla que no se actualiza porque se va actualizando con lo que es el valor del use, ¿no? Que son montos superiores incluso normalmente a los de la tabla de colegiado, ¿no? No sé la última de colegiado cómo habrán quedado los montos, pero en general son superiores, ¿no? Y el monto de condena que se había dado en primera instancia correspondía a la aplicación de esta tabla, que además es una tabla que, según lo que yo he tenido oportunidad de hablar con los jugadores de circuito, no no sería, digamos, exigencia que hubiera un ingreso demostrado, pero como esta persona en este fallo no tenía una actividad productiva acreditada, la sala de circuito la redujo al 50%. Yo normalmente, bueno, lógicamente que este fallo lo cito en los temas donde se reclaman lesiones en circuito, ¿no? Porque está fijando una pauta indemnizatoria diferente a esa tabla, ¿no? Bueno, les voy a comentar más o menos entonces cómo fue el desarrollo del fallo de primera instancia de este expediente, que no sé si les mencioné cuáles eran los autos. Son Gascón contra Fast Food Sudamericana. Fast Food Sudamericana es Burger King y también se demandó al Village. Primero, bueno, describo más o menos cómo se evalúa, digamos, lo que fue la demostración del hecho. Estuvo bastante bien hecha la prueba, la acreditación. Dice el fallo, la prueba directa e indiciaria arrimada acreditan razonablemente el siniestro y las lesiones en el lugar y la hora indicados por la autora. Declaró un testigo, el testigo declaró, digamos, con bastante coherencia. Dice el fallo, el testigo se mostró claro, espontáneo y convincente, dando suficiente razón de sus dichos, por lo que no encuentro circunstancia que me permita dudar de su sinceridad. Está también como prueba ofrecida y producida los auxilios médicos, se hizo presente un servicio de eco en el mismo día, y bueno,
hay una referencia en el servicio médico que habría habido un accidente precisamente del menor ahí en Burger King, e incluso la solicitud del servicio le habría hecho al encargado ahí del local de comidas, ¿no? Del auxilio. Y también, bueno, está mencionada entre los antecedentes de la atención médica que recibe a nivel senatorial el menor, en el Sanatorio de los Alerces, bueno, de dónde provendría las lesiones, ¿no? Y lo que hace la parte actora es una constatación notarial a los 2 días del accidente, ahí en el complejo, y ven que, que está clausurado el sector de juegos infantiles por razones de mantenimiento. Creo que, bueno, que en lo que hace a la responsabilidad, al factor de atribución, que bueno, que es el deber de seguridad, estaba todo bastante bien acreditado, ¿no? No había mucho para pelearla por ese lado, ¿no? El fallo menciona que debe ser analizado el caso desde los paradigmas consumeril y de la niñez, con perspectiva de la vulnerabilidad de ambos y sus sistemas de protección. Entonces, bueno, en función a esta prueba que mencioné, condena a Burger King, dice que de tal manera y por tales consideraciones y la obligación de seguridad contemplada en el artículo 42 de la Constitución Nacional y 5 de la Ley 24240, a cuya realización propende el artículo 40 de la misma al consagrar la responsabilidad objetiva por el riesgo de la prestación del servicio, no le es posible a la accionada liberarse de su obligación de resarcir. Posteriormente analiza responsabilidad del complejo Village, ¿no? Dice el fallo, todo forma parte de un conjunto comercial con íntimas vinculaciones entre los negocios que lo integran, pues son de público y notorio conocimiento las promociones que vinculaban el negocio Burger King con los cines Village, amén de que compartían las mismas cocheras con los restantes locales e iguales accesos y controles. Quiero decir, es públicamente conocido que no eran ajenos ni se hallaban totalmente escindidos. Dice más adelante, el fallo es bastante extenso, el fallo de primera instancia, hay doctrinas, jurisprudencia, aquella persona que, bueno, que necesite, digamos, fundar lo que es el deber de seguridad para algún tipo de demanda, bueno, en el fallo puede encontrar bastante fundamento, ¿no? Continúa diciendo, la apariencia creada frente al consumidor usuario con motivo de la puesta en escena de una actividad comercial que se presenta a la mirada común como una red o entramado complejo en la que no se sabe con precisión si los negocios pertenecen al grupo empresario del hipercentro, si dependen económica o funcionalmente de él o si son comercios independientes, lo cual dificulta la tarea del profano de descifrar cuál de los sujetos que ofrecen los servicios es en definitiva el obligado al pago de los daños ocasionados con motivo de un acto de consumo. Y concluye, cabe aceptar el deber de resarcir del titular del complejo comercial Village Cinemas S.A. Esto sería en lo que es la ocurrencia del hecho y los factores de atribución. Lo cual, bueno, creo que está bastante claro. Se intentó obviamente cuestionar en segunda instancia, pero bueno, no, me parece que por ese lado no había mucho para decir, ¿no? Después del fallo, bueno, va analizando lo que son los rubros indemnizatorios, refiere que la pericia médica dio una fractura de radio y cúbito consolidada en eje de un 5%. Dice, yo en esto me quiero detener un poco, ¿no? Si bien Chab Argentina, o yo representaba a Chab, y Village se manifestaron disconformes con la pericia médica, de ninguna manera demostraron su carencia de fundamentación o el error de sus conclusiones. Yo creo que nosotros, como abogados de la provincia de Santa Fe, nos encontramos muy limitados en lo que hace al tema de las pericias, ¿no? Tanto parte actora como parte demandada, ¿no? Porque uno, si analiza el texto del 193 del Código Procesal Civil, dice que el juez podrá disponer de oficio o a solicitud de parte que se amplíe el dictamen. Y nada más, no tenemos, digamos, la posibilidad de cuestionar el contenido de una pericia, ¿no? Yo normalmente lo que manifiesto, bueno, pido las aclaraciones que tenga que pedir o no, y digo que, bueno, que me reservo el derecho de manifestarme en el momento procesal oportuno. Que, bueno, es en el alegato, ¿no? Pero bueno, creo que es una deficiencia, una de las tantas deficiencias que tiene nuestro código, ¿no?
A diferencia de otros códigos donde uno, bueno, puede precisamente cuestionar el contenido de la pericia. Nosotros solamente podemos, al menos en mi interpretación, ¿no? Algunos por ahí lo intentan, ¿no? De cuestionar el contenido, pero bueno, me parece que lo único que nos deja como alternativa a nuestro Código Procesal Provincial es cuestionar si hay un error procedimental que no se haya notificado, ¿no? Por ese lado, pero el contenido de la pericia, lamentablemente, bueno, tenemos que de alguna manera dibujarlo y bueno, mediante las aclaraciones que pidamos o las ampliaciones, bueno, hacer de ahí presente nuestra disconformidad, ¿no? Pero no de manera directa. Bueno, esto es una pequeña cuestión que quería mencionar, ¿no? Continúa analizando el fallo. Por ende, de acreditarse que la víctima sufrió una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubiera tenido rentas. Lógicamente, pues estamos hablando de un menor, ¿no? Porque dicho daño tiene por finalidad cubrir no solo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad. Continúa. Está comprobado entonces que a raíz del accidente se ha alterado lo que para la víctima constituía un estado de normalidad psicofísica. En consecuencia, corresponde que sea indemnizada por cuanto el resarcimiento adecuado comprende toda proyección que el daño pudiera haber tenido sobre los distintos aspectos de la vida individual y social del damnificado. Bueno, una concepción amplia del daño que creo que, bueno, que ya todos los tribunales la tienen, ¿no es cierto? Que no se limita simplemente a lo que sería la faz laborativa, ¿no? Y ahí, bueno, empieza ya a continuación a hablar un poco más en particular de la aplicación de la fórmula, ¿no? Dice, por regla, la indemnización por la incapacidad física sobreviniente debe comprender la diferencia entre los ingresos que pueda calcularse que la víctima tuvo a partir del daño sufrido y los ingresos que puede estimarse en abstracto que habrían tenido si el daño no se hubiese producido. En el caso debe considerar el inicio de tareas productivas a los 18 años. Esto de los 18 años es porque, bueno, la fórmula, bueno, exige un momento de inicio de actividades, y bueno, como es un menor, se toman los 18 años como el parámetro para el cálculo, ¿no? Continúa diciendo el fallo. Atento a la entidad de los daños sufridos, a los fines de determinar indemnizaciones, corresponde considerar, dice, el grado de incapacidad determinado por el perito y sus secuelas, los 5 puntos, ¿no? La circunstancia de edad, dice, 5 años a la fecha del accidente, aunque con la citada aclaración sobre el inicio de la edad laborativa, o sea que se va a tomar el comienzo por los 18 años, ¿no? El ámbito doméstico, cultural y social, como así también los eventuales ingresos mensuales que pueda llegar a percibir en edad laboral, a cuyo fin, y dada la obvia incertidumbre de la edad del menor, cabe presumirlos por lo menos en el sueldo básico de empleado de comercio correspondiente a la categoría administrativo A inicial sin antigüedad, que, bueno, a la fecha de este cálculo del fallo era de 35.395 pesos con 20, dice lo que hace un ingreso anual, considerando también el sueldo anual complementario, de 460.137,60. Dice el fallo, habiéndose dejado de la cuantificación final a lo que surja de la prueba y lo valorado por el tribunal, se estima adecuado aplicar la famosa fórmula diseñada por Hugo Aciarri, de amplio predicamento en los tribunales de todo el país. Continúa diciendo, una de las formas para cuantificar esta merma en la aptitud productiva del sujeto en esa doble faz consiste en calcular el valor presente de una renta futura no perpetua, determinando un capital actual productor de una renta periódica que represente las ganancias frustradas por la incapacidad y que se amortizará en el tiempo en que razonablemente la persona podría desarrollar aquellas aptitudes totales o parcialmente afectadas. Es un poco complejo lo que menciona, pero en definitiva está diciendo lo que explicamos hasta ahora de lo que es esta fórmula, ¿no es cierto? Lo que va considerando. El detrimento futuro que podría tener en los ingresos, en base a los supuestos ingresos que estaba percibiendo, teniendo en cuenta además la renta por percibir todo el capital junto, ¿no? Dice el fallo, la fórmula propuesta por Aciarri tiene una virtud complementaria.
recepta la probabilidad razonable de que los ingresos de la víctima no sean constantes, defecto que por diferentes razones le es imputable la fórmula voto y sus derivadas, aprendiendo la variabilidad ascendente y descendente de las ganancias del damnificado a lo largo de su vida, lo que repercute necesariamente en su actitud productiva, con el correlativo impacto que ello a su vez tendrá en la indemnización a la que tiene derecho. Ya que bueno, que valora a Ciarri por esta cuestión, ¿no? Que precisamente quienes conocen la fórmula saben que va tomando en cuenta, ¿no? Que puede haber periodos de mayor y de menor ingreso económico, ¿no? Hace un desarrollo bastante puntilloso de la fórmula, el fallo, la menciona, pone la tablita también, ¿no? Y bueno, y dice, en función de dicha fórmula polinómica, sobre la base de los daños, de los datos precitados, el resultante sería de 513.668,84, que bueno, que es el monto por incapacidad. Después, bueno, para el daño moral, menciona que, bueno, tiene en cuenta los padecimientos espirituales derivados de la fractura, el grado de minusvalía, el desasosiego por haber tenido durante 50 meses el yeso, angustia, desazón, etc. Y bueno, lo fija, como les decía, en un 35% del monto dado por lesiones, por incapacidad. Esto es una suma de 179.784,094 pesos. Luego aclara el tema, por la cuestión esta de la congruencia, que nosotros a veces planteamos que, bueno, que los montos iniciales de demanda son sumamente inferiores a los montos de condena. Creo que, bueno, en circuito y colegiado, más a partir de la oralidad, los fallos están saliendo con mayor rapidez que antes, pero bueno, esto fue un proceso de distrito sin oralidad que, bueno, llevó bastante tiempo su tramitación. Y obviamente los montos iniciales de demanda eran muchísimo más inferiores a lo que se condenó, ¿no? Entonces, bueno, esto menciona lo que también suele mencionar los fallos de colegiado, ¿no? Que importa precisar que nada impide fijar indemnizaciones mayores a las provisoriamente estimadas, ni ello importa una vulneración del principio de congruencia procesal. Dice, porque bueno, normalmente en las demandas además se deja establecido que las indemnizaciones en definitiva se dejan libradas al mérito de la prueba a rendirse al criterio de su señoría. Como les decía, la tasa de interés fue de un 8% desde el día del accidente y hasta la sentencia. Esto dice, atento a que la tarifación del perjuicio se realiza en base a valores resarcitorios actuales. Esta es una cuestión polémica, ¿no? Yo obviamente que me toca estar por una compañía y lo voy en un escrito, digamos, cuando me toca contestarlo, lo sostengo. Pero los cuestionamientos a que se aplique una tasa de interés baja eh, son, digamos, atendibles, me parece, ¿no? Con Silvia Rankin normalmente me menciona esta cuestión y, bueno, creo con fundamento, ¿no es cierto? No es el tema de la charla, pero bueno, lo menciono simplemente, ¿no? Porque bueno, ahí como que se entiende que se están tomando valores actuales y con eso se estaría compensando el interés, ¿no? Pero bueno, se estarían, me parece, mezclando los intereses, lo que sería el moratorio, el compensatorio, etcétera. Pero bueno, no es la idea de la charla introducirme en ese tema. Yo claro que lo sostengo siempre en los escritos, pero bueno, entiendo que el planteo que lo cuestiona tiene un fundamento, ¿no? Y finalmente, bueno, condena las dos aseguradoras, a una de las aseguradoras en la medida de la póliza, y respecto a la otra la condena sin limitaciones, porque dice que si bien se invoca un límite de responsabilidad, dice que no se precisaron los contornos ni se acompañó a la póliza, ¿no? Esto, bueno, para nosotros, por ahí como abogados de aseguradora, es importante tener siempre presente que hay que detallar, digamos, cuáles son los límites de la cobertura y acompañar la póliza, ¿no? Normalmente siempre lo hacemos, pero bueno. Vamos ahora al fallo de cámara. El fallo de cámara es reciente, como les decía, del 5 de agosto de este año. Intervino la sala cuarta, con voto del doctor Bentolila.
Todos, bueno, sabemos que el doctor Ventolila fue juez de un colegiado, ¿no es cierto?, de colegiado 2, así que bueno, conoce sobremanera todas las cuestiones relativas a las indemnizaciones en los tribunales colegiados, ¿no es cierto? Hubo un agravio por la imputación de responsabilidad al Village. Básicamente fueron 4 los puntos, lo voy a comentar. Yo entendía que, bueno, que esto iba con una suerte muy, muy complicada, ¿no? Pero bueno, estando por ahí en la instancia de apelación se aprovecha, digamos, y también se agravia de otras cuestiones que no son donde hay quizá más argumentos, ¿no? Se dijo que se agraviaba de que se hubiera extendido responsabilidad al Village en calidad de propietaria del centro comercial, pese a que no se acreditó el incumplimiento de su parte del deber de seguridad, mencionando que contaba con todas las habilitaciones municipales y gubernamentales y no hubo ninguna sanción por no haber contado con elementos de seguridad. Se agravió por haber tenido acreditada la mecánica del hecho y el mal estado del pelotero, y por haberse omitido considerar la culpa del padre en el cuidado del hijo. Bien, el fallo dijo, en cuanto al primer agravio, debe destacarse que la atribución de responsabilidad expuesta respecto a la coapelante Village no tuvo origen en incumplimiento alguno de su parte. En efecto, la sentencia impugnada no le endilgó en ningún momento reproche culposo alguno, sino infracción al deber de seguridad. Está claro, digamos que acá, bueno, lo que está imputando a las dos accionadas el factor de atribución es el deber de seguridad, ¿no? Y dice, para eludir la responsabilidad en el hecho dañoso, no alcanza entonces que acredite contar con habilitaciones municipales y gubernamentales y no haber sido sancionada con omitir elementos de seguridad, sino la ruptura del nexo causal, ya sea a través de la demostración del caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de un tercero, todos supuestos que no han merecido aval probatorio en los presentes. Dice que ese mismo razonamiento resulta suficiente para rechazar el segundo agravio. Dice, puesto que el deber de seguridad opera con independencia de la intervención en el hecho de una cosa riesgosa o viciosa. Y el agravio tercero tampoco puede ser receptado, es que encontrándose el menor en un pelotero, espacio que precisamente se asume debe encontrarse apto para que los niños desarrollen su actividad lúdica, no explica la recurrente cuál es el especial cuidado que entiende cuál es el especial cuidado que entiende que el padre omitió. Así que bueno, lógicamente confirman la condena del Village, ¿no? Lo que quería aclarar, bueno, que lógicamente los condenan tanto a Burger King como al Village por responsabilidad concurrente o insolidum. Sabemos que es el factor de atribución que también se aplica cuando se condena al responsable de un accidente de tránsito y a la aseguradora, que no es igual a la solidaridad, pero que se dispone la aplicación de las normas que derivan de la solidaridad para este tipo de obligación, ¿no? Bueno, ahora vamos al punto donde sí modifica la sentencia, el fallo de Cámara, ¿no es cierto?, que es en relación a los parámetros de indemnización. Dice, diversa será la suerte que correrá la impugnación referida en los agravios a F y G, en tanto se verifica que los montos otorgados exorbitan los parámetros de cuantificación utilizados por los tribunales especializados de la ciudad. Yo no sé qué opinan ustedes, pero los parámetros de cuantificación utilizados por tribunales especializados de la ciudad, para mí, bueno, es la tabla, digamos, está haciendo una referencia bastante directa, ¿no? Porque los tribunales especializados, bueno, son lógicamente los colegiados de responsabilidad extracontractual, y bueno, y estos parámetros están consensuados entre los 3 colegiados locales en base a esta tabla que todos conocemos, ¿no? Dice, a tales fines que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial aluda a formulación que tenga en consideración la edad y expectativa de vida laboral de la víctima, el ingreso percibido por su desempeño laboral, si es que lo hubiere,
la cuantificación de las actividades productivas o económicamente valorables, el grado de incapacidad y el coeficiente de la tasa de interés, ello no obsta al que el órgano jurisdiccional mantenga un cierto grado de prudencial discrecionalidad, habida cuenta que la norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático, como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial. Acá, bueno, está haciendo una cita de Galdós, que es justamente el Código Civil y Comercial comentado, que es dirigido por Lorenzetti, ¿no? Y habla de un poder, ¿no? Entonces, si puede aplicar un criterio matemático, podría aplicar otro, ¿no? Es lo que yo por lo menos entiendo, como que eso daría la puerta de entrada, que no necesariamente se tenga que aplicar una de estas fórmulas, ¿no? Dice, esto digamos de lo que yo interpreto del fallo, ¿no? Continúa diciendo, de tal suerte, para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el artículo 1746, que cederá en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho o frente a víctimas económicamente improductivas en favor del sistema de las calidades personales, ¿no? Acá está citando al fallo Zuligoy, ¿no? Que es un fallo de la Corte santafesina, ¿no? Precisamente, donde, bueno, destaca el parámetro de las calidades personales como indemnización. La duda que a mí me queda acá es que dice que este sistema cederá en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima. Entonces, si tenemos una víctima en edad laborable con ingresos determinados, ¿debería entonces sí aplicarse una fórmula? Esto a mí, bueno, me queda la duda porque de acá lo que dice el fallo dice que cede, digamos, en este caso, que hay un menor que obviamente que no tiene actividad laboral, o alguien que no pueda demostrar los ingresos. Pero bueno, habría que ver qué dice la Cámara frente a la aplicación de la fórmula en un caso donde sí estén demostrados los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos para mí ese parrafito para mí plantea un interrogante, ¿no? Continúa el fallo. El actor contaba con 5 años de edad a la fecha del siniestro y porta una incapacidad de 5%. Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al tribunal y las circunstancias que se explicitan precedentemente, propongo se modifique la cuantificación efectuada en la primera instancia y se fije el presente rubro en la suma de 400.000 pesos, ¿no? Que era el monto que yo les había adelantado. Después, bueno, lo que hace al daño moral, dice, se descarta que deben buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral, habiéndose entendido que a los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este. Entiendo yo que acá lo que está cuestionando es que se haya fijado en un 35%, y no que se haya fijado en realidad en un 35%, a mi modo de analizar el fallo, sino que se haya dicho que ese daño moral correspondía a ese porcentaje. Si no hubiera dicho que estaba ese porcentaje, hubiera fijado igualmente el mismo monto, creo que no hubiera estado este párrafo en el fallo. Igualmente a lo mejor se bajaba, ¿no? Pero bueno, no hubiera estado este párrafo donde critica la aplicación de un criterio matemático, si se quiere, ¿no? Que en definitiva, bueno, todos más o menos, cuando tenemos que evaluar los riesgos judiciales, tenemos en la cabeza los criterios que suelen tener una proporcionalidad, ¿no? Entre el daño material y el daño moral, ¿no? Continúa el fallo. Sentado a lo anterior, hago saber que como directriz general para el examen de los daños, participo del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que limitan en número las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales,
posición en que se ha manifestado esta sala y que reafirma el artículo 1737 del Código Civil. Así, la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico son aspectos a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de estos no configura un daño de distinta naturaleza o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o no patrimonial según los intereses afectados. Yo aclaro que la parte actora no cuestionó el fallo, o sea que no es que dijo, bueno, también se debería reclamar el daño psíquico como rubro independiente, el proyecto de vida, la proyección de vida, el proyecto de vida, no. Pero bueno, acá la Cámara establece eso, que es o daño moral o daño material. Y los demás rubros, bueno, estarían incluidos dentro de estos dos lugares únicamente. O sea, no hay la posibilidad de dar un daño psicológico independientemente o autónomo, según lo que dice el fallo, ¿no? ¿Qué dicen estos artículos del Código Civil? El 1737 dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Ese es el concepto de daño general. Y el 1738 dice, la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Y dice, incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personales de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Está destacando que todo esto es válido, digamos, se debe considerar, pero debe estar o dentro del daño material o dentro del daño moral, no como un rubro aparte, ¿no? Finalmente dice, bueno, dadas las características del hecho dañoso y las presumibles consecuencias que se proyectan respecto de la víctima y que han sido relevadas en la pericial psicológica, cuyo dictamen obra, bueno, Fojas tanto, hace mención a la pericia psicológica, ¿no? Que normalmente nuestros tribunales colegiados no las tienen muy en cuenta porque, bueno, presumen que del momento que hay lesiones tiene que haber un daño moral, ¿no? Pero bueno, en este fallo la menciona la pericia psicológica, ¿no? Entiendo que corresponde modificar la cuantificación llevándola a la suma de 100.000 pesos, ¿no es cierto? Finalmente, bueno, un dato para considerar es que este fallo establece las costas en un 80% a la demandada, pero en un 20% a cargo de la actora, ¿no? Esto en razón, bueno, de que fueron acogidos parcialmente los agravios respecto al cuestionamiento de los montos indemnizatorios. Bueno, espero no verlos aburridos. Yo sé que por ahí la lectura de un fallo se torna un poco monótona, un poco complicada, pero bueno, me parecía que era la única manera de ir acompañando, ir siguiendo el tema. Creo que es algo que es un tema bastante polémico, sobre todo acá en Rosario, ¿no? Porque tenemos este criterio particular de los tribunales colegiados y que también tienen los tribunales de circuito, y bueno, donde vemos estos fallos distintos de distrito, que bueno, que tienen la posibilidad de llegar más fácilmente a Cámara al no tener un recurso de apelación extraordinaria, y bueno, donde nos sirve estar atentos para ver qué es lo que piensa la Cámara, ¿no es cierto?, respecto a, bueno, cuando nos toca un caso de distrito, o también, bueno, para un eventual RAE que tengamos que presentar después en los colegiados. Yo traté de agotar el tema, pero bueno, seguramente habrá alguien que tenga algo para aportar, algo para contar. No sé, yo ya por mi parte terminé. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa más? Muy interesante el fallo, Lisandro. La verdad que es cierto lo que vos decís, nosotros acá vemos poco la intervención de la sala, salvo en estos casos que ahora están empezando a fallar distrito con tablas, porque claro, tanto circuito como colegiado tienen ese mix de tablita que nunca sabemos con qué fórmula la hacen. Según nos dicen los jueces, es más o menos lo mismo que si aplicaran una tabla, pero en realidad no nos dicen cómo la hacen. Ahora los distritos están empezando a aplicar estas fórmulas y están empezando a llegar a la Cámara.
Lo que pasa que, bueno, finalmente la Cámara no tiene un criterio tan claro de si se aplica la fórmula o lo reacomoda conforme colegiado. Así que bueno, es interesante para saber las opiniones. No sé qué opina el resto. Si hay alguien que quiere decir algo más. No, yo quería hacer un comentario. No, dale, María sí. Carmen, dale. No, yo quisiera hacer un comentario con respecto a la cuantificación de la Cámara, que si nosotros vemos los fallos de la Corte que hablan sobre cuantificación, dice que nosotros tenemos que entender en el fallo por qué se dejó de lado un monto o no. Y, o sea, entender el íter lógico del fallo para ver por qué cambió la resolución. Y a mí me parece medio pobre el fallo de Cámara, porque en el daño moral, que no tiene que tener relación con el daño material, bueno, hay numerosos precedentes en Rosario que dicen lo mismo. Pero ¿por qué termina bajando el monto? Yo no lo logro descifrar. O sea, ¿por qué resultaba excesivo el monto del daño moral? Y respecto al otro, está bien, se debe tratar de uniformar entre los distintos juzgados y las pautas del colegiado podrían ser un tema a tener en cuenta, la tablita esa del colegiado. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa tablita, como dice María Claudia, no se sabe de dónde sale, no se sabe, o sea, de dónde sale, de qué fórmula aplica, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para elaborar esa tabla. Entonces, la Cámara la termina corroborando, pero tampoco lo veo demasiado fundado al fallo de por qué habría que aplicar la tabla del colegiado y no las fórmulas matemáticas, cuando el Código Civil y Comercial creo que las está contemplando expresamente. Así que, bueno, mi opinión del fallo de Cámara lo veo medio pobre en cuanto al fundamento de la cuantificación del daño. Eso solamente quería opinar. Gracias. María del Carmen, ¿vos querés decir algo? Estás muteada. Bueno, decirle me a parece Lisandro que que fue excelente la charla, que se comprendió muy bien, y comentarles que en mi experiencia también las sentencias de los juzgados de distrito suelen contemplar montos más elevados que los de los tribunales colegiados, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora. Y me resultó también muy interesante, y yo coincido en que en nuestro Código Procesal Provincial, al rebatir lo que dice un perito médico particularmente, resulta casi una misión imposible, porque los jueces se aferran a la pericia aun cuando no está debidamente fundamentada. Y yo, bueno, en cuanto al contenido, suelo, cuando no está de acuerdo con lo que dice nuestro delegado de parte, la impugno. Por ser un vicio de fondo hay que impugnarla en el alegato. Entonces, como que se reduce la posibilidad de que se discuta, se corra traslado de la impugnación, el perito conteste, y bueno, solamente se hace lugar a la impugnación cuando es prácticamente aberrante lo que dice el perito. Yo tuve un caso de que una persona había tenido una pérdida de pulpejo en una de las falanges del dedo, de un dedo, y el perito médico lo tomó como si hubiera sido una amputación, conforme las tablas. Entonces, en ese caso se me hizo lugar a la impugnación de la pericia médica, pero tiene que ser así una cosa absolutamente demostrable que fue rayana en el absurdo. Así que, bueno, de vuelta felicitaciones, Lisandro, gracias. Muchas gracias. Carlos, No, yo quería hacer un algo? comentario. Yo quería hacer un comentario. No, primero, Lisandro, muy bueno tu informe, la verdad, impecable. Uno que no conocía la sentencia, bueno, en este momento la conoce, ¿no? Y cuando la mandes, bueno, va a ser muy rico poder leerla. No, ahí, a ver, quizás yéndome un poco del caso particular, porque tampoco manejo tanto la jurisprudencia de Rosario, pero yo lo que veo es que cuando vos explicas el fallo, desde una perspectiva general, el título sería incertidumbre, porque al final
ni los abogados de la parte actora, ni los abogados de la demandada, ni el asegurador, tienen una idea exacta o aproximada de cuál va a ser el criterio para fallar el caso. En definitiva, los abogados nos convertimos en medio como augures que le decimos, no, en este tribunal falla de esta forma, en este tribunal falla de esta otra forma, y tenemos un margen de error bastante alto, ¿no? Porque también nos puede cambiar el tribunal y hasta puede cambiar el criterio del tribunal. Entonces, digamos, yo creo que los jueces de una buena vez por todas tienen que darse cuenta de que hay un código que establece una fórmula y que, la verdad, tendrían que empezar a trabajar en tratar de unificar esa fórmula, que no todos la interpretan de la misma manera. Pero aparte hay una cosa más, que esto lo hemos hablado muchas veces en estas reuniones y en otras reuniones de ideas, que es si uno tiene una fórmula, a partir de la fórmula podría armar un baremo. Porque la fórmula es la base de un baremo, de modo tal que todos tengan certeza de cuál es su derecho y hasta dónde llega su derecho. Ese es un punto que me parece que es importante y que no siempre los tribunales lo toman como pauta. Yo entiendo que obviamente la apreciación judicial es un elemento de decisión que le da cierta independencia al juez. Pero me parece que en estos casos el sistema está requiriendo que esté un poco más circunscripto a un sistema más objetivo. Eso por un lado. Y por otro lado también veo el comentario de las pericias médicas. En el fondo, muchas veces uno que maneja estadísticas generales del mercado, cuando uno ve casos que están pendientes, uno ve un porcentaje altísimo de casos que dice esperando pericia médica o pendiente pericia médica. Los que llevan casos, fíjense cuántos casos tienen del stock que están llevando que está con la pericia médica pendiente. Y en el fondo, el proceso judicial, independientemente del tema de la responsabilidad o el tema del probar un daño, se convierte en la pelea por la pericia médica. Los jueces se convierten en administradores de pericias médicas, y pasa lo que decía María del Carmen, que el perito, no tiene ningún control, no tiene ningún baremo objetivo, cada perito utiliza el baremo que quiere. Entonces, es como que estamos trabajando en un sistema de incertidumbre al cuadrado, ¿no? Y cuando uno, es decir, una vez un ingeniero, yo no soy ingeniero, obviamente soy abogado, pero un ingeniero con un sentido común muy grande me dijo, cuando una ecuación tiene dos incógnitas no se puede resolver. Bueno, me parece que estamos en un círculo vicioso donde seguimos dando vueltas en que no tenemos pautas objetivas para establecer el daño, pero ni siquiera tenemos pautas objetivas para establecer algo que debería estar por fuera de la parte jurídica, que es un tema técnico-científico, que es decir, ¿cuál es la incapacidad que vamos a acordar como sistema que va a tener una persona que pierde un dedo o que pierde un brazo, ¿no? Y tenemos baremos que dicen cosas distintas. Y para terminar, una cosa que muchas veces hablo con el mercado asegurador, y es lo que le digo, es que la peor indemnización previsible y el peor porcentaje de incapacidad previsible es mejor que cualquiera menor imprevisible. Porque de esa forma puede funcionar el seguro al tener parámetros para fijar la prima y cobrar lo que tiene que cobrar. Y dar una buena cobertura a los asegurados, ¿no? No, simplemente este comentario. Y nuevamente felicitarte, muy buena la exposición. Gracias. Quiero hacer un comentario yo, María Claudia. Sí, Susana. Muy buena tu charla. Escúchame. Yo pienso que, como dijo María Claudia, las planillitas de los colegiados no sabemos de dónde salen, porque es como misteriosa, pero tenemos la suerte que los 3 colegiados aplican la misma. Y para nosotros eso es previsible. Si uno quiere llegar a un acuerdo transaccional, de alguna forma, esa planillita, siguiendo con el comentario de Carlos Estevenet, no sé si es la mejor, si sirve o no sirve, cosa que no pasa
en distrito, que se dan como esta cuestión que plantean estos fallos. En cambio, en el colegiado nosotros sabemos que tal edad, tanto, tal tiene después de ahí, de acuerdo al caso, alguna variación, pero realmente hacen previsibles los resultados, de alguna forma. No sé qué opinan los demás, pero para mí así, yo prefiero esa planillita y no la incertidumbre total de los de distrito. Yo coincido. Susana, sí, creo que no cabe en duda en cuanto a la previsibilidad que otorgan, ¿sí? Tener previsibilidad siempre va a ser preferible a tener incertidumbre. Pero creo que así también va a ser preferible, y esto es una obligación del juez, dar razones, dar fundamento de su sentencia, porque eso es precisamente una garantía contra la arbitrariedad que es tan o cual útil como la previsibilidad. Deberíamos tener los fundamentos, porque sencillamente no podemos cuestionar lo que no se conoce. Nosotros no podemos imaginar cuáles fueron los fundamentos del juez. Tienen la obligación de dar razones de la sentencia. Y en cuanto a la pericia, lo que también hablaban, sí, también se dan ciertas cuestiones a veces preocupantes en los juzgados, porque la oportunidad de expresarse sobre el mérito de la prueba es en la etapa de alegatos. Cuando uno, si se va a impugnar una pericia por cuestiones procedimentales, naturalmente se tiene que hacer antes, pero una cuestión procedimental, no una cuestión del fondo y del contenido de la pericia. Ahora, se observan asiduamente reproches en las sentencias, para un lado o para el otro, ¿sí? no estoy hablando, de que los profesionales no han cuestionado oportunamente el contenido de la pericia, por lo tanto se entiende firme. ¿Qué es lo que tiene que cuestionar? Si sobre las cuestiones de fondo no es el momento oportuno para expresarse cuando se presenta la pericia, porque se terminan a veces armando incidentes o debates incidentales en momentos totalmente inoportunos y sobre cuestiones que no hacen al mérito de la prueba. Sí, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, yo quería hacer un comentario. En principio, felicitar al exponente, a Lisandro González, estuvo muy interesante la charla. Yo recuerdo haber leído el fallo de Cámara cuando Lisandro compartió el fallo que habían sacado, y yo lo que le critico al fallo de Cámara es que dice que si el código, recordamos que el Código Civil y Comercial habla de que se debe aplicar fórmula matemática para evaluar las incapacidades. Y lo que dice la Cámara es que en el caso de los menores no se debe aplicar una fórmula matemática para evaluar las incapacidades, que se debe, uno debe evaluar las condiciones personales de la víctima. Me parece que el fallo lo que hace es contradecir lo que claramente dice la ley, porque la ley no distingue si es mayor de edad o si es menor. Entonces, yo para mi humilde entender, creo que debería aplicarse una fórmula matemática, por más que sean menores la víctima. Y estoy totalmente también de acuerdo con lo que recién expresaba el doctor Joaquín González, que los fallos de los colegiados no expresan, al no expresar qué fórmula aplican, posiblemente tornen a la sentencia en arbitraria, porque no dicen qué fórmula aplican. Entonces dicen que corresponde tanto peso, pero no dicen de dónde sale ese cálculo de la indemnización, contrariando totalmente lo que marca nuestro Código Civil y Comercial. Nada más. Hola. Hola, mira, acá en Córdoba nos encontramos en una situación que para la mayoría de los juzgados las pericias médicas son palabras santas. Entonces los letrados nos vemos forzados a tener que impugnarla, porque si no la sentencia, siempre el discursito que las partes consintieron la sentencia. El tema es que si yo le impugno,
estoy de acuerdo con el doctor, no puedo discutir el contenido en sí de la sentencia porque yo soy letrado, no soy galeno. Y nos vemos forzados a tener que nombrar peritos de parte para poder basarnos en ese informe en disidencia o fundamentarnos en ese informe en disidencia que va a hacer nuestro perito para poder impugnar la pericia, porque si no, yo estoy impugnándola a los efectos simplemente de no consentirla. Sí, se entendió, doctor. El tema de las pericias, realmente uno tiene el problema de lo que explica, de no saber exactamente en qué momento cuestionarlas. Nosotros acá lo podemos hacer en el alegato. Obviamente, si hay observaciones a formular, las hacemos antes. Pero bueno, a veces hay que ver cómo lo interpreta el tribunal. Si es una cuestión incidental o si no, bueno, es cuestionable, todo eso es cuestionable. Yo creo que la verdad que la solución sería muy fácil, como decía el doctor Estebanet, un baremo, que es una fórmula ya tan probada en el mundo, nos solucionaría todos los problemas. Y quizás en nuestra jurisdicción, que tenemos distintas tablas, en colegiado, en circuito, en distrito no tenemos, quizás serviría como un parámetro realmente para saber en dónde estamos parados, porque realmente tenemos que ver que donde cae el asunto es la suerte que tiene. Y me parece que también eso es medio relativo. Y al cliente muchas veces no se sabe qué decirle. Lo que genera mucha inseguridad jurídica, obviamente. Así que todo esto obviamente es solucionable, quizá no cueste tanto. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos y así estamos parados, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más. Veo una mano por ahí, no sé, Amalia, ¿querés decir algo más? Sí, quería comentar que en la ciudad de Santa Fe aplican fórmula y cuando vos hablas en el colegiado, cuando vas a la vista de causa que intentan la conciliación previamente, el juez ya dice, miren que aplicamos la fórmula según el fallo tal de la sala tal de Santa Fe y el fallo tal de la otra sala, y ya te dicen los precedentes y vos podés remitirte a ellos. Revisando esos precedentes, resulta que coinciden exactamente con la fórmula que se aplica en la provincia de Entre Ríos. En Entre Ríos, si vos entras en la página del Poder Judicial de Entre Ríos, tienen la fórmula cargada donde vos ponés la edad, los ingresos, la fecha de comienzo, fecha de fin, según si vas a calcular a los 65 años o a los 70, y la tasa, y te da exactamente. Y los juzgados de Entre Ríos, cuando dictan sentencia, aplican estrictamente esa fórmula. Entonces, coincidiendo con lo que decía Estebanet, eso da previsibilidad, más una fórmula que yo, de casualidad, porque justo me habían salido unos fallos de Santa Fe, uno de Entre Ríos, y leyendo e interpretando la fórmula, me pareció y empecé a cargar los fallos de Santa Fe en la de Entre Ríos, y es la misma fórmula que cargan. Realmente cuando uno está litigando en Entre Ríos o en Santa Fe Capital, uno pone ahí y ya sabés y anticipás, puede variar la tasa de interés que dé, entonces vos probás 2 o 3 tasas, pero ya tenés una previsibilidad del caso, y realmente falta algo así. Sí. Bueno, si no hay ningún otro comentario más, les agradecemos a todos que hayan intervenido y participado en la charla de hoy, y los esperamos la próxima. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, en Gracias, Córdoba ha hasta sido pronto. Muy bueno.